¿Qué harías si el destino de cientos de personas dependiera de un solo acto de compasión, desafiando todo lo que te han enseñado a temer? La historia de hoy trata sobre una viuda solitaria y un guerrero herido, cuyo encuentro imposible en la frontera salvaje no solo salvó sus vidas, sino que forjó una nueva sociedad. Quédate hasta el final para descubrir cómo el valor de una mujer reescribió la historia de una tierra marcada por el odio. El sol de la frontera caía como un martillo sobre el rancho de Ela. Viuda y solitaria, sus días transcurrían en un silencio pesado, solo roto por el viento que barría las llanuras y el crujido de la madera vieja de su hogar. Hacía años que su mundo se había encogido a los límites de su propiedad, un pequeño punto de orden en medio de un caos de polvo y miedo. La tensión con las tribus apaches era una herida abierta en la región, y cada sombra alargada al atardecer era motivo de alarma. Ela, como todos los colonos, había sido educada en el temor y la desconfianza hacia los nativos, vistos como una fuerza salvaje e impredecible. Una tarde, mientras aseguraba el corral, un movimiento cerca del arroyo seco captó su atención. No era un coyote ni un ciervo. La figura, acurrucada contra las rocas, era humana. A pesar de la distancia, reconoció la vestimenta y las plumas. Un guerrero apache. El corazón le dio un vuelco, y su primer instinto fue correr, encerrarse y cargar el rifle que descansaba junto a la puerta. Era lo que cualquier colono sensato habría hecho. Permaneció inmóvil durante largos minutos, observando. El hombre no se movía. Estaba caído de una forma extraña, antinatural, una quietud que no hablaba de emboscada, sino de dolor. La lucha interna de Ela fue una batalla silenciosa y feroz. Cada historia de terror que había escuchado, cada advertencia de sus vecinos, le gritaba que lo dejara allí, que su suerte no era asunto suyo. Era el enemigo, un peligro andante, pero algo en la escena la detuvo. Era un ser humano, sangrando solo en la tierra implacable que ambos, de maneras tan distintas, llamaban hogar. Superando un temblor que recorría todo su cuerpo, tomó una decisión que iba en contra de toda lógica y de todo instinto de supervivencia que le habían inculcado. Dejó el rifle en su sitio y caminó lentamente hacia el arroyo. Al acercarse, vio la magnitud de la herida, una profunda brecha en su pierna, probablemente de una caída o una lucha. Sangraba profusamente, manchando la tierra a su alrededor. El guerrero estaba consciente, pero débil. Sus ojos oscuros, febriles, la siguieron con una mezcla de sorpresa y hostilidad. No había miedo en ellos, sino el orgullo desafiante de alguien que se enfrenta a la muerte. Ela no dijo nada, no sabría qué decir. Simplemente se arrodilló a una distancia prudente y le mostró las manos vacías, un gesto universal de paz que esperaba que él entendiera. Él solo la observó, inmóvil, con movimientos lentos y deliberados. Regresó a su casa. Su mente era un torbellino de dudas, pero sus manos ya trabajaban, reuniendo trapos limpios, agua y las hierbas medicinales que su madre le había enseñado a usar. Cada paso era un riesgo calculado. Podría ser una trampa. Sus compañeros podrían estar observando desde las colinas. O peor aún, podría salvarlo solo para que él se volviera en su contra. Pero la imagen de su propia soledad, de su propia fragilidad en esa tierra vasta, se reflejaba en la figura del hombre herido. En ese momento, él no era un apache. Era un alma luchando por aferrarse a la vida. Volvió junto a él y, sin pedir permiso, comenzó a limpiar la herida. El guerrero se tensó. Un gruñido bajo vibró en su pecho, pero no la detuvo. Quizás la fiebre le robaba las fuerzas, o quizás vio en los ojos de Ela algo que no esperaba. No lástima, sino una determinación tranquila, casi profesional. Ella trabajó en silencio, aplicando un ungüento y vendando la pierna con firmeza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, y con la caída de la luz, la vulnerabilidad de ambos parecía magnificarse. Ela sabía que no podía dejarlo allí, a merced de los depredadores nocturnos. Tomando una respiración profunda, le hizo un gesto hacia su cabaña. Fue el momento más tenso de todos. Le estaba ofreciendo refugio al enemigo dentro de su propio hogar. El guerrero, cuyo nombre descubriría más tarde era Nakoge, la miró durante un largo rato. Era una decisión imposible para él también, aceptar la ayuda de una mujer blanca.
entrar en territorio enemigo, confiar su vida a la misma gente que había matado a muchos de los suyos. Pero su cuerpo le traicionaba, y la oferta, por increíble que pareciera, era su única oportunidad. Con un esfuerzo inmenso, asintió apenas. Ayudarlo a ponerse en pie y a caminar hasta la cabaña fue una tarea monumental. Nakoge era un hombre alto y fuerte, y su peso muerto casi la vence. Cada paso era una agonía para él y un esfuerzo hercúleo para ella. El corto trayecto se sintió como una milla. Finalmente, lo depositó en una modesta cama en la esquina de la única habitación de la cabaña. Afuera, la noche cayó por completo, y con ella, un silencio que ahora se sentía diferente. Ya no era el silencio de la soledad, sino el de una tregua frágil y expectante, cargada de un peligro desconocido y una extraña intimidad. Los primeros días fueron un delicado baile de desconfianza. Ella le llevaba comida y agua, cambiaba sus vendajes y cuidaba de su fiebre. No hablaban. El abismo entre sus idiomas era tan ancho como el que separaba a sus pueblos. Se comunicaban a través de gestos torpes y miradas que intentaban descifrar las intenciones del otro. Nakoge permanecía mayormente en silencio, observándola con una intensidad que la ponía nerviosa. Estudiaba cada uno de sus movimientos, cada expresión de su rostro, como si intentara leer el paisaje de su alma para encontrar la trampa que seguramente debía existir. Poco a poco, la fiebre de Nakoge comenzó a ceder. Con la claridad, volvieron sus fuerzas, y con ellas, una nueva dinámica. Un día, mientras ella preparaba un guiso, él señaló una de las hierbas que ella usaba y negó con la cabeza. Luego, apuntó hacia la ventana, hacia unas plantas de aspecto insignificante que crecían cerca del pozo. Intrigada, ella le trajo una rama. Él machacó las hojas entre sus dedos y se las mostró, indicando con gestos que debían añadirse al guiso. Ella dudó, pero finalmente accedió. El sabor no solo mejoró, sino que sintió una calidez reconfortante que nunca antes había experimentado. Ese fue el primer ladrillo en el puente que comenzaron a construir. Nakoge, aún convaleciente, empezó a compartir su conocimiento. Le enseñó a identificar plantas comestibles y medicinales que ella siempre había ignorado. Le mostró cómo leer las nubes para predecir la lluvia con una precisión asombrosa y cómo interpretar los rastros de los animales. A cambio, ella le mostraba sus propias habilidades. Le enseñó a usar algunos de sus utensilios de Minnonotsintun, metal, a reparar una rueda de carreta y compartió con él el pan recién horneado, un manjar que él aceptó con curiosidad y, finalmente, con aprecio. La comunicación evolucionó. Pasaron de los simples gestos a una especie de lenguaje inventado, una mezcla de palabras en apache, inglés y señas. Descubrieron que el nombre de ella, Ela, se parecía a una palabra apache para tierra fértil. Él le dijo su nombre, Nakoge, que significaba guerrero fuerte. Las largas horas se llenaron de un intercambio silencioso. Él tallaba pequeñas figuras de madera con una habilidad increíble, contando historias de su pueblo sin necesidad de palabras. Ella le leía pasajes de un libro, no para que entendiera las palabras, sino para que sintiera la cadencia y la calma de la voz humana. Descubrieron que, más allá del miedo y el prejuicio, compartían una profunda conexión con la tierra. Ambos entendían el lenguaje del viento y la promesa de la lluvia. Ambos conocían la dureza y la belleza de una vida dictada por las estaciones. Encontraron un respeto mutuo en sus habilidades para sobrevivir. Él admiraba su resiliencia y su capacidad para crear un hogar en la nada. Ella admiraba su sabiduría y su profunda sintonía con un mundo que ella solo veía desde la superficie. La figura del enemigo se había disuelto, reemplazada por el hombre, Nakoge. Un día, Nakoge se puso en pie por sí solo, su pierna casi completamente curada. Caminó por la cabaña, probando su fuerza. Ella lo observó con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía lo que eso significaba. Su tiempo juntos estaba llegando a su fin. La tregua pacífica que habían creado en su pequeño mundo aislado estaba a punto de terminar. Él tendría que volver con su gente, y ella volvería a su soledad. La idea le produjo un vacío inesperado, una punzada de pérdida que la sorprendió por su intensidad. Se había acostumbrado a su presencia, a la silenciosa compañía. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Llegó la mañana de su partida.
El aire estaba cargado de palabras no dichas. Nakoge se paró frente a ella, alto y recuperado, un guerrero apache una vez más. Por un momento, él sintió un atisbo del viejo miedo. Ahora que estaba sano, ¿qué impediría que la viera de nuevo como una colona, un enemigo? Pero la mirada en sus ojos no era de hostilidad, era de un profundo y solemne agradecimiento. Rebuscó en una pequeña bolsa que llevaba y sacó un collar hecho de cuentas pulidas y una garra de águila. Con un gesto respetuoso, se lo ofreció. Ella aceptó el collar, sus dedos rozando los de él. Fue el primer contacto físico voluntario entre ellos. Nakoge dijo algo en su lengua, una frase suave y gutural. Aunque ella no entendió las palabras, comprendió el significado. Era una promesa, una bendición, un símbolo de protección. Ella asintió, incapaz de hablar. Él le devolvió el asentimiento, se dio la vuelta y se alejó, caminando con paso firme hacia las colinas, sin mirar atrás ni una sola vez. Desapareció en el horizonte tan silenciosamente como había aparecido, dejando a Ella sola de nuevo, pero con un collar en sus manos y un mundo de nuevas realidades en su corazón. La vida de Ella volvió a su rutina, pero nada era igual. El silencio de la cabaña ahora se sentía más profundo, más vacío. Miraba las plantas que Nakoge le había enseñado a usar y veía su rostro. Escuchaba el viento y casi podía oír las historias que él nunca le contó con palabras. El rancho, que antes era su refugio, contra el mundo, ahora se sentía como una jaula. El miedo a los apaches había sido reemplazado por una compleja red de emociones: curiosidad, respeto y una extraña sensación de pérdida. El collar que él le había dado descansaba sobre la repisa de la chimenea, un recordatorio tangible de que el mundo era mucho más grande y complicado de lo que jamás había imaginado. Pasaron varias semanas. La normalidad comenzaba a asentarse de nuevo cuando, una mañana, se despertó con una sensación de inquietud. El aire estaba demasiado quieto. Los pájaros no cantaban. Con el corazón en la garganta se asomó por la ventana y lo que vio la heló hasta los huesos. En el perímetro de su propiedad, en silencio y completamente inmóviles, había docenas de guerreros apaches a caballo. No estaban atacando, no estaban gritando, simplemente estaban allí, observando la casa. Era una visión aterradora, la encarnación de todas sus pesadillas y las de sus vecinos. Su primer pensamiento fue que Nakoge la había traicionado. El pánico la invadió, un frío paralizante que la dejó sin aliento. Había sido una tonta, una ingenua. Había salvado a un hombre solo para que él guiara a toda su tribu hasta su puerta para saquear y destruir. Se sintió traicionada, estúpida y completamente aterrorizada. Su mano buscó instintivamente el rifle, pero se detuvo. ¿Qué podría hacer un solo rifle contra tantos? Era una sentencia de muerte. Cerró los ojos, esperando el grito de guerra que marcaría su final. Pero el grito nunca llegó. El silencio se prolongaba, pesado y ominoso, cada segundo estirándose en una eternidad de suspense. Entonces recordó el collar. Con manos temblorosas, lo tomó de la repisa y se lo colgó al cuello. No sabía por qué lo hacía. Era un acto desesperado, un último aferramiento al recuerdo del hombre al que había ayudado. Quizás si veían el regalo, le concederían una muerte rápida. Tomando la decisión más valiente de su vida, abrió la puerta y salió a la luz del día, enfrentándose a la línea de guerreros. El miedo era una náusea en su garganta, pero caminó con la cabeza en alto, determinada a no morir escondida como un animal asustado. Se detuvo en el porche, esperando su destino. Uno de los jinetes, un hombre mayor con un rostro surcado de arrugas que hablaban de autoridad, se adelantó. Sus ojos se posaron en el collar que colgaba del cuello de Ella. Lo observó durante un largo rato, y una expresión indescifrable cruzó su rostro. Entonces, para asombro de Ella, el jefe levantó una mano y la bajó lentamente. En un movimiento sincronizado, todos los guerreros desmontaron de sus caballos. No había amenaza en sus gestos, sino una especie de reverencia solemne. El jefe habló, y de entre las filas de guerreros apareció Nakoge. No parecía un traidor, sino un intermediario. Nakoge se acercó a ella, su rostro serio. Le habló en su lengua, pero esta vez el jefe también habló, y otro hombre a su lado comenzó a traducir en un inglés rudimentario. Le explicaron que el collar no era un simple regalo.
Era un amuleto de la familia del jefe, un símbolo de protección que solo se otorgaba a los aliados más honorables. Nakoge no los había guiado hasta allí para atacarla, los había traído para honrarla. Le contó a su tribu cómo ella, una mujer blanca solitaria, lo había encontrado al borde de la muerte y, en lugar de dejarlo morir o matarlo, le había mostrado una compasión que desafiaba la guerra que existía entre sus pueblos. La historia de su acto de bondad se había extendido. Pero había más. El jefe explicó que una antigua profecía de su tribu hablaba de un tiempo de gran conflicto en el que un enemigo mostraría una bondad inesperada, iniciando un camino hacia la paz. El acto de Ela, una simple viuda en un rancho aislado, se alineaba con esa profecía. No la veían como una enemiga, sino como la mensajera que la profecía había anunciado. El terror que había sentido Ela se disolvió en una incredulidad abrumadora. El círculo de guerreros no era un pelotón de fusilamiento, sino una guardia de honor. Lo que siguió fue surrealista. La tensión se rompió, reemplazada por una atmósfera de celebración cautelosa. Los guerreros trajeron regalos, mantas tejidas, carne seca e incluso un potro joven y fuerte. Ela, superando su asombro, les ofreció lo poco que tenía: pan fresco, agua de su pozo y todo el guiso que pudo preparar. Se sentaron en un círculo amplio frente a su cabaña, compartiendo comida e historias, traducidas torpemente pero con una intención clara. Era un encuentro imposible, una escena que habría sido descartada como una fantasía por cualquier colono o soldado. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. Ese día su rancho fue declarado territorio neutral por el jefe Apache, un lugar de paz donde las armas debían dejarse de lado. Ela ya no era solo Ela Miller, la viuda. Le dieron un nuevo nombre en su lengua, la que construye puentes. Se convirtió en una aliada formal de la tribu, bajo su protección directa. La noticia de este pacto insólito se extendió lentamente, generando incredulidad y sospecha entre los otros colonos. Pero para la tribu Apache, era un hecho sagrado. El rancho de Ela se había transformado de un lugar de aislamiento a un improbable nexo entre dos mundos. En las semanas siguientes, la alianza se puso a prueba. Algunos colonos, al enterarse, la vieron como una traidora, pero otros, especialmente aquellos que vivían en los márgenes de 1907, la sociedad de la frontera, otras viudas, familias empobrecidas, hombres que habían visto demasiada violencia, sintieron curiosidad. La protección de la tribu Apache era una garantía de seguridad que nadie más podía ofrecer. Mientras tanto, Nakoge se convirtió en un visitante habitual, no como un paciente, sino como un embajador, consolidando el frágil puente que habían comenzado a construir. Fue durante una de esas visitas que Nakoge le presentó a Ela una visión aún más audaz. No se trataba solo de proteger un rancho, sino de crear algo nuevo. Le habló de las familias de su propia tribu y de otras que estaban cansadas de la guerra sin fin. También sabía de colonos que no compartían el odio generalizado. Y si pudieran crear un lugar donde ambos pueblos pudieran vivir juntos, no solo en tregua, sino en cooperación, un asentamiento donde los niños pudieran crecer sin aprender a odiar al otro lado de la colina. Era una idea radical, casi una locura, pero la locura de la idea era exactamente lo que la hacía tan atractiva para Ela. Había vivido en el miedo y la soledad durante demasiado tiempo. La visión de Nakoge ofrecía un antídoto: la comunidad. Su rancho, el territorio neutral, se convirtió en el lugar de reunión secreto para estas conversaciones. Al principio, solo vinieron unos pocos. Una familia apache cuya aldea había sido destruida. 2 viudas de colonos cuyos maridos habían muerto en las escaramuzas, dejándolas desprotegidas. Un exesclavo liberado que no encontraba lugar ni entre los blancos, ni entre los nativos. Eran todos parias, unidos por su deseo de paz. El rancho comenzó a crecer. Construyeron nuevas cabañas, un poco más allá de la de Ela. Los apaches, con su conocimiento profundo de la tierra, eligieron los mejores lugares, protegidos del viento y cerca de fuentes de agua ocultas. Los colonos aportaron sus habilidades en carpintería y agricultura. Juntos, cavaron nuevos pozos y canales de riego, combinando las técnicas de construcción de presas de los apaches con las herramientas de metal de los colonos.
El resultado fue una eficiencia que ninguno de los dos grupos podría haber logrado por sí solo. El desierto alrededor del rancho comenzó a florecer. La comunidad, que crecía orgánicamente, necesitaba un nombre. Durante una de las reuniones nocturnas alrededor de una gran hoguera, Ela contó la historia completa de cómo había encontrado a Nakoge, del agua que le había ofrecido en el arroyo seco, el simple gesto que lo había empezado todo. El antiguo jefe, que ahora era un residente permanente, sugirió un nombre en su lengua que se traducía como Agua Dulce. El nombre fue adoptado por unanimidad. El asentamiento de Agua Dulce se convirtió en una realidad, un pequeño punto de esperanza en un mapa dominado por la hostilidad. La vida en Agua Dulce era un constante ejercicio de adaptación y aprendizaje. Los niños jugaban juntos, creando su propio lenguaje mixto, ajenos a los prejuicios de sus padres. Establecieron una escuela improvisada donde los ancianos de la tribu enseñaban sobre la naturaleza y las estrellas, y Ela y las otras mujeres enseñaban a leer y escribir en inglés. Aprendieron a celebrar las festividades de ambos mundos, fusionando rituales y tradiciones en algo completamente nuevo. Se convirtieron en una cultura híbrida, única en toda la frontera. Por supuesto, no todo fue idílico. Había malentendidos culturales, disputas por los recursos y el constante temor al mundo exterior. La existencia de Agua Dulce era un secreto a voces, y la amenaza de que fuera descubierto por las autoridades o por bandas de forajidos siempre estaba presente. Vivían en un estado de alerta constante, pero el miedo los unía aún más. Crearon un sistema de vigilancia conjunto, con jinetes apaches y colonos con rifles patrullando el perímetro, protegiendo su utopía frágil. El liderazgo de la comunidad recaía naturalmente en Ela y Nakoge. No eran líderes formales con títulos, sino el centro moral y práctico de la comunidad. Ela era la diplomática, la que mediaba en las disputas internas con una paciencia infinita y un profundo sentido de la justicia. Nakoge era el estratega, el protector, el que entendía las amenazas del mundo exterior y sabía cómo prepararse para ellas. Su asociación, forjada en la necesidad y el respeto, era el pilar sobre el que descansaba toda la comunidad. Compartían un vínculo que trascendía la amistad o la alianza. En las noches tranquilas, se sentaban en el porche de la cabaña, original de Ela, ahora el centro del bullicioso asentamiento, y observaban las estrellas. Hablaban de sus miedos, sus esperanzas y de la increíble improbabilidad de todo lo que habían construido. Él le contaba leyendas de su pueblo, y ella le leía poesía de un libro gastado. Encontraron en el otro un refugio para sus almas, un entendimiento que no requería una traducción perfecta. Eran dos mitades de una misma visión. La comunidad prosperó en secreto durante varios años. Su agricultura combinada era tan exitosa que producían excedentes, que comerciaban discretamente con otros pueblos nativos y con mercaderes ambulantes que sabían guardar un secreto. Se hicieron conocidos en ciertos círculos como un lugar de comercio justo y refugio seguro. Sin embargo, su éxito también los hizo más visibles. Los rumores de un asentamiento de renegados llegaron a oídos de especuladores de tierras y compañías mineras que codiciaban la región. La inevitable crisis llegó en forma de un grupo de forajidos, bien armados, contratados por intereses mineros para limpiar la zona de cualquier obstáculo. Vieron a Agua Dulce no como una comunidad, sino como un grupo de salvajes y traidores que ocupaban tierras valiosas. El ataque fue brutal y repentino, al amanecer. Pero Agua Dulce estaba preparada. Las alarmas sonaron y la comunidad respondió como una sola entidad. No eran colonos y apaches luchando por separado. Eran una sola gente defendiendo su hogar. La batalla fue feroz. Los colonos, usando rifles, desde posiciones fortificadas que los apaches les habían ayudado a construir, proporcionaron fuego de cobertura. Los guerreros apaches, con su dominio del terreno y su velocidad, flanquearon a los atacantes, acosándolos desde todas las direcciones. Ela, lejos de esconderse, organizó a las mujeres para atender a los heridos de ambos lados, convirtiendo su casa en un hospital de campaña improvisado, tal como lo había hecho años atrás solo para Nakoge. Nakoge lideró la defensa con una brillantez, táctica que dejó a los forajidos desorientados y abrumados. No esperaban una resistencia tan coordinada y feroz.
Esperaban encontrar a un grupo de granjeros asustados y a unos pocos nativos. En cambio, se encontraron con un ejército disciplinado y motivado, que luchaba con la desesperación de quienes defienden no solo la tierra, sino un sueño. Al final del día, los forajidos fueron repelidos, dejando atrás a varios de los suyos. Agua Dulce había sobrevivido a su prueba de fuego. La victoria, sin embargo, tuvo un alto costo. Varias cabañas habían sido incendiadas, los campos estaban dañados y, lo más doloroso, habían perdido a varios de los suyos, tanto colonos como apaches. El dolor de la pérdida fue compartido por todos. Lloraron juntos, enterraron a sus muertos uno al lado del otro, en una nueva parcela de tierra que declararon sagrada. El ataque, diseñado para destruirlos, solo había logrado solidificar su identidad y su determinación. Reconstruirían, más fuertes que antes. Pero el ataque tuvo una consecuencia inesperada. La batalla había sido demasiado grande para pasar desapercibida. La noticia llegó hasta el gobernador del territorio, un hombre pragmático más interesado en la estabilidad que en las ideologías. Intrigado por los informes de un asentamiento mixto que había repelido a una conocida banda de forajidos, decidió investigar por sí mismo. Envió una pequeña delegación militar, no para atacar, sino para parlamentar. El futuro de Agua Dulce pendía de un hilo. Ela y Nakoge recibieron a la delegación en el centro de su comunidad reconstruida. Con calma y dignidad, contaron su historia. No hablaron de profecías, sino de pragmatismo. Explicaron cómo su cooperación había creado una comunidad próspera y autosuficiente. Demostraron que la paz no solo era posible, sino rentable. Presentaron a Agua Dulce no como una utopía soñadora, sino como un modelo funcional para el futuro de la frontera. Un futuro donde la cooperación podría reemplazar al conflicto. El gobernador, al recibir el informe, tomó una decisión sin precedentes. En lugar de disolver el asentamiento, le otorgó reconocimiento oficial y una escritura de tierras. Vio en Agua Dulce una solución, no un problema. Una comunidad estable y autosuficiente que podía defenderse a sí misma era un activo valioso en una frontera volátil. Les proporcionó protección oficial contra futuras incursiones de especuladores, declarando el valle como una reserva especial para su experimento social. El sueño de 1900. Agua Dulce había sido asegurado. Las décadas pasaron. Agua Dulce creció y prosperó, convirtiéndose en un pueblo bullicioso y único, conocido en toda la región. Era un testimonio viviente de que la paz era posible. Las divisiones nunca desaparecieron por completo, pero aprendieron a vivir con ellas, a respetarlas y a encontrar fuerza en su diversidad. La escuela que había comenzado en una cabaña se convirtió en un edificio de piedra, donde los niños aprendían 3 idiomas: inglés, apache y español, el idioma de los nuevos comerciantes que llegaban. Ela y Nakoge envejecieron juntos, convirtiéndose en los ancianos venerados de la comunidad que habían soñado. Sus cabellos se volvieron blancos, sus pasos más lentos, pero sus ojos aún brillaban con la misma visión compartida. Nunca formalizaron su relación de una manera que el mundo exterior entendiera, pero para la gente de Agua Dulce eran el corazón y el alma de su hogar. Su vínculo era una leyenda, la historia fundacional que se contaba a cada nueva generación. En sus últimos años a menudo se sentaban en el mismo porche, observando a los nietos de los colonos y apaches originales jugar juntos en la plaza del pueblo. Contemplaban los campos verdes, las casas bien construidas y el humo que se elevaba de 100 chimeneas pacíficas. Habían enfrentado el odio, el miedo y la violencia, y habían respondido con un acto de compasión que había florecido en un milagro. Su rancho solitario se había convertido en un legado para el mundo. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de los mismos colores que la tarde en que se conocieron, Ela se apoyó en el hombro de Nakoge. No necesitaban hablar. El silencio entre ellos estaba lleno de una vida de recuerdos compartidos, de luchas y triunfos. Habían construido un puente no solo entre ellos, sino para que cientos lo cruzaran. Su historia demostró que la humanidad compartida podía ser más fuerte que cualquier división, y que a veces el acto más valiente es simplemente ofrecer un vaso de agua al enemigo. La paz de Agua Dulce no era una paz pasiva, sino una paz forjada en la lucha, el respeto mutuo
y la voluntad inquebrantable de elegir la cooperación sobre el conflicto. Se convirtió en un faro, atrayendo a otros de todos los orígenes que buscaban una forma diferente de vivir. La historia de la viuda y el guerrero se extendió más allá de las fronteras, no como un cuento de hadas, sino como una prueba tangible de que incluso en los tiempos más oscuros, la compasión tiene el poder de cambiar el mundo, un acto de bondad a la vez. Gracias por ver esta historia hasta el final. La lección de Ella Inácogue nos recuerda que los puentes más fuertes se construyen con hilos de empatía y coraje. ¿Qué parte de su viaje te impactó más? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Nos encanta leer tus reflexiones. Si esta historia te ha emocionado o inspirado, por favor, dale un me gusta para ayudarnos a llegar a más personas. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras futuras historias impactantes. Ahora aparecerán otros 2 videos en tu pantalla que seguramente te gustarán. Haz clic en uno de ellos y nos vemos allí.